Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico. Pero antes de iniciar, quisiera invitarte, como siempre, a que me sigas en todas las redes sociales con la imagen de perfil y el nombre de usuario que ves al centro de tu pantalla, Miguel Montoro Ministerio. Comparte los contenidos que constantemente pongo en esos espacios para que así más personas puedan edificarse junto con nosotros en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos en una serie de temas que se llaman la tentación, algo que tú puedes ver del lado izquierdo de tu pantalla. Este es el tema número 2 y nuestro tema se llama Tres ideas para vencer la tentación. Pero quisiera yo comentarte que esta serie de estudios bíblicos sobre la tentación van muy ligados con otra serie de estudios bíblicos que puedes encontrar en este mismo espacio que se llaman guerra espiritual y que te recomiendo que puedas verlos para tener toda la información. Y si el tema de lo sobrenatural y cómo la Biblia lo explica llama tu atención, te invito a que te pongas en contacto conmigo para que de manera totalmente gratuita te pueda yo hacer llegar una copia de mi libro, La Biblia y los fenómenos paranormales. Así que vamos a adentrarnos a ver estas tres ideas que son útiles a la hora de enfrentar tentaciones. En el tema anterior aprendimos a definir qué es la tentación y cómo se relaciona con el pecado. Pero para poder entender este tema y el siguiente, es importante comprender lo que el apóstol Pablo señala en la carta a los Efesios con respecto a la guerra espiritual del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de su carta, dice que los hijos de Dios no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, a quienes él llama gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, el apóstol Pablo quiere que nosotros veamos las cosas en un sentido mucho más espiritual. Nuestra lucha no es contra las personas que se presentan ante nosotros para generarnos conflictos, sino con las entidades espirituales que están detrás de esas personas y que las utilizan para generarnos tales conflictos. Y aunque los hijos de Dios entendemos esto como una verdad doctrinal, pero también tenemos que aceptar la realidad de que si bien nuestra lucha no es contra carne y sangre, sí los instrumentos utilizados en esta lucha son carne y sangre. Así que tenemos que aprender a tratar y tenemos que entender qué es lo que realmente quieren hacernos, quieren mostrarnos o quieren presentarnos estos instrumentos de carne y huesos. Por eso, vamos a ver tres ideas para enfrentar la tentación cuando tenemos frente a nosotros carne y sangre que está siendo usada para poder poner pruebas a nuestra fe y hacer que caigamos en pecado y romper nuestra relación con Dios. Primera idea, las emociones son engañosas. Seguramente has leído lo que dice Jeremías 17:9 que estás viendo en pantalla. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y después plantea una pregunta a Jeremías, ¿quién lo conocerá? Y este no es el único versículo que nos enseña que el interior del hombre es un interior engañoso. No podemos confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay toda una serie de emociones que gobiernan nuestros pensamientos y esas emociones a su vez están generadas en nuestra naturaleza carnal. No son confiables. Por eso es que siempre será muy riesgoso para cualquier creyente dejarse llevar por sus emociones o caer en el peligroso extremo de disfrazar sus emociones y quererlas interpretar como si fueran la voz de Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en lo que el creyente está sintiendo. Por eso, a la mitad de tu pantalla, yo te digo, alto, las emociones son engañosas.
Entonces, ¿qué es lo que debes pensar? No hagas ni digas nada cuando tú te des cuenta que tus emociones te están controlando. Cuando estás cegado de ira, puedes hacer cosas de las que te vas a arrepentir. Cuando estás lleno de emociones positivas, puedes descuidar tus áreas espirituales débiles. No hagas nada cuando tú te des cuenta que estás bajo el control de tus emociones. Entonces, ¿cuál sería la solución? La que aparece en tu pantalla. No hagas nada hasta que tengas clara la opinión de Dios. En cualquier tema, el que sea, no hagas nada, no tomes ninguna decisión hasta que tengas a la vista y clara la opinión de Dios. Y tal vez tengas que buscarla tú sumergiéndote profundamente en la Biblia o platicando con personas maduras que están teniendo dominio sobre sus emociones, pero hasta que la opinión de Dios sea clara en algo, no tomes ninguna decisión. Vamos con la idea número dos. La idea número dos dice así: juzga acciones, no palabras. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la falta de piedad. Ten mucho cuidado. Los seres humanos, como somos reactivos, o sea, en cuanto recibimos un estímulo de inmediato, nuestras emociones carnales brotan y nos hacen reaccionar sin pensar, podemos cometer un error que nos puede hacer caer bajo el peso de la tentación. ¿Por qué? Porque tienes que entender algo que tal vez ni siquiera lo aceptes de ti mismo, pero es una realidad. Todos los seres humanos mentimos porque todos queremos decir lo que las demás personas quieren escuchar o queremos decir nuestra percepción de la realidad, pero no lo que es realmente lo que ha sucedido. Queremos decir solo una parte parcial de lo cierto para nosotros quedar como las personas buenas y que otros queden como las personas malas. Y esto sucede en todos los ámbitos entre gente creyente y no creyente. Todas las personas mentimos, pero ¿sabes? Las acciones, esas no mienten. Entonces, por favor, alto. Todos los seres humanos mentimos, pero sus actos no. ¿Eso qué significa? Que a la hora de formarte un juicio, no te dejes llevar por las palabras de la gente. Observa sus acciones. Un buen ejemplo es del esposo o la esposa que caen en crisis depresivas terribles por las palabras que escucharon decir a su cónyuge. Y siempre sus argumentos son: pero es que me dijo, pero es que me gritó, pero es que él fue a decirle a. Y entonces hacemos que las palabras de otras personas condicionen nuestras reacciones. Por favor, juzga acciones, mira acciones, observa lo que las personas hacen, porque ahí las personas no mienten. Es como el ejemplo de la mujer joven que dice: ah, ya estoy cansada porque hay cerca de mí un varón que cómo me está molestando y yo ya no quiero ni verlo. Pero curiosamente, aunque se queja con sus palabras, no lo bloquea en sus dispositivos electrónicos ni evita hablar con él. Entonces juzga acciones. Esta mujer joven realmente quiere que ese hombre le esté gratificando el ego y tal vez no quiere nada serio con él. Simplemente es una mujer a quien le gusta gustar. Recuerda, juzga acciones, no palabras. Entonces, toma en cuenta lo siguiente: siempre le debes dar crédito a las cosas que estén respaldadas por acciones. Por algo Juan el Bautista le decía a sus oyentes: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan les está diciendo con otras palabras: yo no los quiero escuchar hablar, quiero verlos viviendo una vida piadosa. Tercera idea que te puede ayudar para enfrentar a la carne y sangre que a veces
se presenta a nosotros para arrancar un proceso de tentación. Idea número 3, tu guerra espiritual, tu lucha espiritual, tus tentaciones las tienes que enfrentar de manera personal. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús no fue con apóstoles, aún no los tenía. Jesús no fue con su madre, Jesús no fue con sus hermanos de sangre, Jesús estaba solo, completamente solo. Su lucha era personal y la tuya también lo es. No quieras ganar victorias a través de las victorias de otras personas. No cometas el error que muchos padres cometen, que quieren pelear las guerras de sus hijos para que sus hijos no enfrenten consecuencias y lo único que provocan es la formación de hijos débiles que no tienen la capacidad de enfrentar los retos que la vida les va presentando. Así que, alto, pon atención a lo siguiente. Si no enfrentamos pruebas, nos volvemos débiles. El apóstol Pablo no hubiese sido a quien tú y yo conocemos si no hubiese sido por el aguijón en su carne. Job no habría dicho que antes él solamente de oídas había escuchado a Dios, pero ahora podía verlo si no hubiese sido por las pruebas que tuvo. Las pruebas que llegan a tu vida te hacen más fuerte y te preparan para retos mayores. No rehuyas enfrentar tus guerras porque lo haces de la mano de Dios y eso te vuelve más fuerte. Así que recalca este acierto. Crea y cultiva una relación personal e íntima con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque si tu guerra es personal y tu relación más íntima es con Dios, no importa cuándo llegue tu guerra, Dios va a estar ahí. Pero si tú no cultivas una relación con Dios, en tus propias fuerzas enfrentarás a la carne y sangre que te lanzará tentaciones y seguramente perderás tu guerra espiritual en el área de la tentación. Te espero en los siguientes videos de esta serie. Muchas gracias y que Dios nos bendiga